Bueno, me da mucho gusto tener en pantalla, usted lo identifica bien, al señor embajador Ricardo Pasco. Él fue nuestro máximo representante diplomático en la isla de Cuba. Ricardo, qué gusto, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Carlos. Un gusto saludarte y a tu auditorio. Gracias. Embajador, te he convocado para que nos des un poco más de elementos de análisis y reflexión sobre esta conducta mexicana de insistir desde el 15 de septiembre, fecha de nuestra independencia, en levantar el bloqueo a Cuba por parte de los Estados Unidos. Y no solamente fue ese evento, sino fue el haber recibido al representante cubano en nuestras ceremonias magnas, en el desfile militar, y luego esta extraña aparición del CELAC, en donde al parecer, tú me dirás si es contrario a lo que estoy diciendo, al parecer la solicitud unánime iba a ser la desaparición de la OEA, cosa que no se logró, falta de convocatoria, no hubo el consenso, y luego va el señor Ebrard a la Asamblea General de la ONU, nuevamente allá en Nueva York, a insistir en que Estados Unidos se doble ante Cuba. ¿Cuál es tu apreciación? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es la intención, embajador? Mi impresión, Carlos, es en primer lugar que a diferencia del el primer trienio del gobierno de López Obrador, todo el enfoque de su política exterior tuvo que ver básicamente con Estados Unidos. Él tuvo lo que yo creo que fue una suerte de amaciato con Trump, un poco porque curiosamente uno siendo de derecha, otro de izquierda, o dícese de izquierda, en realidad lo que más los une es el hecho de que son populistas. Es decir, transgreden las reglas de sus países, las leyes, para ofrecer un discurso demagógico muy atrayente, muy potente. Ambos hay que reconocérselos. Y en esta medida hubo una química especial entre ellos. Tan es así incluso que el presidente López Obrador hizo su único viaje al exterior a Washington, básicamente a apoyar la candidatura presidencial de Trump. Ese fue el primer trienio. Estamos iniciando el segundo trienio. Sí. Y todos estos temas que tú me refieres, la invitación al presidente cubano al 16 de septiembre, la insistencia en el levantamiento del embargo, todo el discurso en torno a CELAC, todo este conjunto de elementos son nuevos en la llamada política exterior, si es que realmente tenemos una política exterior. Y en ese sentido, creo que el sello ahora que quiere imprimirle el presidente López Obrador al último trienio es el esfuerzo por convertirse en el gran prócer latinoamericano, en el gran líder de los países latinoamericanos. Pero lo ha hecho Carlos equivocándose gravemente. ¿Por qué? Gravemente en varios aspectos. Uno, porque él planteó primero la salida de la OEA. Ese era el propósito de la reunión de CELAC. ¿Correcto? Y cuando llegaron a la reunión de CELAC, lo que había descubierto ya el presidente, y debió habérselo dicho el canciller Ebrard, es que no hay ningún consenso en América Latina de salirse de la OEA. Lo que él pensó que iba a recibir una ovación de pie con su propuesta de salirse todos, resulta que recibió el aplauso caluroso de Cuba, de Venezuela, de Nicaragua y de Bolivia. Pero el resto de América Latina y el Caribe no están de acuerdo con esa propuesta. Entonces, el primer grave error fue haber intentado fincar la reunión en torno a un posicionamiento, que era ir a crear un organismo latinoamericano adverso a Estados Unidos y Canadá. Oye, Fracasó. embajador, perdona, ¿esto se debe también a la ausencia franca y abierta de los presidentes de Argentina y de Brasil en la CELAC, aquí en México?
El caso del presidente argentino es diferente. Él no llegó por su crisis política interna en el peronismo ante su derrota electoral. De hecho, Brasil ya no es miembro de CELAC. O sea, la economía y el país más grande de América Latina ni siquiera es miembro de CELAC. Okay. Tampoco llegaron los chilenos, los argentinos, colombianos, etcétera. O sea, países que activamente no están de acuerdo. Otro es Ecuador, Panamá, Costa Rica, Honduras, etcétera. Es decir, bueno, toda la camada de pequeños países, islitas chiquitas, pero todos votan, todos tienen el mismo peso que México y Brasil, un voto. Tampoco ninguno de ellos apoyó la iniciativa. ¿A qué voy con esto? La idea de López Obrador era que él iba a encabezar que toda América Latina saliera y convertirse él en el gran líder latinoamericano, encabezando una nueva organización, y fracasó. Entonces, como ya sabía antes de la reunión de CELAC que él iba a fracasar con eso, decidió en realidad crear una cortina de humo. ¿Qué es Cuba? Y es Cuba. Lo de Díaz-Canel y la llamada a que Estados Unidos levante el embargo es una cortina de humo para encubrir su fracaso en el otro terreno. Oye, embajador, pero esta cortina es demasiado cara políticamente hablando porque ya fueron hasta Naciones Unidas a proponer lo mismo. Bueno, mira, es una baratija, Carlos, te lo voy a decir con toda franqueza. Toda América Latina, todo el Caribe, votan una vez al año en la Asamblea General de Naciones Unidas a favor de que Estados Unidos levante el embargo. Todos los años, llevamos 30 años votando así, toda América Latina, no es ninguna sorpresa, no es ningún planteamiento novedoso y nuevo. Oye, ¿cuál es la diferencia entre embargo y bloqueo? Porque hay mucha confusión y polémica en ese sentido. Mira, la idea, bueno, los cubanos sostienen que es un bloqueo y lo que ellos están planteando es que esto quiere decir que Estados Unidos está estrangulando la economía, impidiendo que tenga comercio con el resto del mundo, que tenga acceso a créditos, que tenga una serie de posibilidades en el mercado global impedido legalmente por Estados Unidos. Esa es la tesis de los cubanos y adjudican a este bloqueo, entonces utilizan eso para justificarle al pueblo cubano por qué andan tan mal las cosas adentro. El embargo, sin embargo, en realidad lo que es una serie de leyes que tiene Estados Unidos que aplica unilateralmente a Cuba y que tienen que ver con ciertas medidas. Te pongo un ejemplo. Por favor. Uno no lo pensaría, pero resulta que todo el maíz, todo el pollo, todo la carne de puerco, soya que consume Cuba, lo compran en Estados Unidos. Pero resulta que por las leyes y por esta idea de hacerle difícil la vida a Cuba, porque aún con embargo la intención es hacerle difícil la vida a Cuba, lo que les exige, por ejemplo, a los cubanos, al gobierno cubano, es que tiene que pagar por adelantado las cosas que compra, no le vende nada a crédito. Ajá. Pero fíjate, aún en tiempos de Trump, los granjeros del centro de Estados Unidos, del llamado Middle West, que producen todos estos productos y que tienen en Cuba a uno de sus mercados favoritos, hicieron cabildeo con Washington y con Trump para que no les aplicara medidas contrarias a ellos.
¿Por qué? Porque es su economía y en realidad ellos prosperan con las compras cubanas. Oye, Eh, Ricardo, embajador, pero los raspones con México también tienen antecedentes. Yo recuerdo que López Portillo le costó mucho trabajo invitar a Fidel Castro a la reunión cumbre en Cancún por instrucciones de los Estados Unidos. Después el famoso Come si te vas de Vicente Fox. No sé si tú tuviste roces, si tuviste contacto con el entonces secretario de Relaciones Exteriores de Cuba, Roberto Rofaina, que fue despedido del Partido Comunista y fue despedido del cargo por un escándalo de drogas precisamente con Hugo Chávez y Venezuela. Y ahora este antecedente con Andrés Manuel López Obrador. O sea, las cosas con México no han sido tan sencillas con Cuba, aunque nos quieran idealizar la revolución. Tú recordarás la primera cumbre iberoamericana aquí en nuestro país, celebrada durante la administración de Carlos Salinas de Gortari. Había 4 hombres muy poderosos que se presentaron en esa reunión que llamaron la atención, que fue el propio comandante Fidel Castro, que estuvo ahí en Guadalajara, el rey Juan Carlos, Carlos Andrés Pérez de Venezuela, que se perfilaba como líder de América Latina, junto con Carlos Salinas de Gortari. Esos tiempos ya pasaron. sí, pero debo decirte que una de las cosas que me platicó Fidel, estando yo en Cuba, Ajá. es que él estaba profundamente agradecido con Carlos Salinas por haberle invitado a esa primera cumbre a que tú haces referencia. Fue como una especie de tanque de oxígeno para Cuba en esa época y que fue un regalo que le hizo Carlos Salinas, incluso en cierta medida desafiando a Estados Unidos. Ahora, Estados Unidos preferiría en principio que México no tuviera una buena relación con Cuba, pero al mismo tiempo utiliza la relación, la buena relación de México con Cuba para mantener canales de comunicación. Entonces, la vida diplomática, político-diplomática es muy compleja en este sentido, porque en realidad México siempre ha jugado el doble papel de ser amigo de Cuba y también amigo de Washington. Y el problema del López Obrador ahorita es que él no entiende que México está obligado a jugar ese papel. Entonces, él cree que puede ser el próximo Hugo Chávez de América Latina, el próximo Fidel Castro, inclinando toda la balanza hacia la izquierda. Y es lo que intentó con tener a Díaz Canel aquí el 16 de septiembre y prosiguió por esa misma ruta en la reunión de la CELAC. Pero resulta que se equivocó, Carlos, porque América Latina no se está inclinando hacia la izquierda. La tesis del presidente López Obrador y de Marcelo Ebrard es que viene una nueva oleada de izquierda en América Latina. Y la explicación de eso era justamente lo de Argentina. Y resulta que no vino el presidente de Argentina porque, como ellos dirían, pues los neoliberales les dieron una bofetada electoral en la cara y entonces entró en crisis el peronismo. Pero lo que reflejó, y era muy importante, lo que reflejó la elección que perdió Alberto Fernández en Argentina es que no hay tal vuelco a la izquierda en América Latina que López Obrador y Marcelo Ebrard piensan que está en el horizonte y que ellos querían encabezar o pretendían encabezar. Y se equivocaron, Carlos. Fue un equívoco profundo, histórico, de no leer el significado de los aplausos, porque ellos pensaron cuando dijo López Obrador en la última reunión exigiendo que se levantara el embargo en Cuba, no en esta reunión, sino en la anterior de CELAC, todos lo aplaudieron. Pero lo que no entiende, lo que él no entiende es que siempre se aplaude esa posición. Y Estados Unidos además lo sabe. Lo que complica nuestra relación con Estados Unidos es que López Obrador piensa que puede ser el líder de América Latina jugándosela completa
con las dictaduras latinoamericanas, con Oye, Cuba, con embajador, Venezuela, con Nicaragua. a ver, vamos a hablar un poco de simbolismos, porque tiene mucho que ver. ¿Qué representa el discurso de López Obrador y el discurso de Díaz-Canel en frente del ejército mexicano? No lo hace frente a la sociedad civil, no lo hace frente al pueblo sabio, lo hace frente a las Fuerzas Armadas. ¿Qué significado tiene eso? No, es enorme y sumamente preocupante. Me parece de lo más preocupante que frente a los generales mexicanos, a los elementos de nuestras Fuerzas Armadas, el presidente, en primer lugar, glorifique a Cuba, la Revolución Cubana y los dirigentes cubanos, Uh -huh. un mes después de que reprimieron a su pueblo con las Fuerzas Armadas y que tienen a cientos de presos políticos en la isla. Incluso, mira, lo equilibrado de López Obrador habría sido decir, exigimos que Estados Unidos levante su embargo a la isla y también exigimos al presidente cubano que libere a los presos políticos y respete los derechos humanos de su pueblo. Pero esa segunda parte, pues no le salió en el guión de López Obrador. Y entonces uno tiene que preguntarse, ¿qué habrán pensado los generales mexicanos de tener a un gobernante exaltado por su propio presidente como ejemplo para América Latina, que acaba de utilizar sus propias fuerzas armadas para reprimir al pueblo? ¿Acaso nos estará diciendo nuestro presidente que nos preparemos para semejante escenario? Uf, qué grave, ¿eh? Oye, Gravísimo. y para concluir, Ricardo, mi pregunta inicial es, ¿esto responde al famoso Foro de Sao Paulo? Esta comunión, este pacto, esta convivencia que tienen algunos líderes encabezados por Venezuela, por supuesto Cuba y México, para crear una especie de unidad latinoamericana sustentada en una izquierda radical y que se puedan perpetuar en el poder, por supuesto. Mira, es muy confuso, te voy a decir honestamente, porque Morena no participa oficialmente en el Foro de Sao Paulo. Van dirigentes de Morena al Foro de Sao Paulo, lo sé, pero Sí. en realidad no participan ahí porque el Foro de Sao Paulo a través de los años se convirtió simplemente en un apéndice de Venezuela. Y ahora la 4T en el gobierno crearon lo que se llama el Grupo Puebla, que es como una izquierda supuestamente menos radical, más socialdemócrata de América Latina, donde no participan las dictaduras latinoamericanas, por ejemplo. Y ahí sí Morena ha impulsado ese proyecto, por un lado. Entonces, daría la impresión, Carlos, de que la izquierda mexicana, que se dice izquierda, pero no lo es, pero who cares, están en el Grupo Puebla, pero tienen el discurso del Foro de Sao Paulo. Es correcto. Entonces, es una contradicción y es muy difícil saber qué es lo que realmente opinan. Por lo pronto, lo que creo es que López Obrador, francamente, salió desacreditado de esta reunión de la CELAC. Sí. México perdió una gran parte de su autoridad política y moral en el mundo, contrario a lo que dice Marcelo Ebrard, que dice que nuestra autoridad moral nunca había estado tan alto. Se equivoca de cabo a rabo. Las cancillerías del mundo están diciendo qué le pasa a México. ¿Qué locura es esa? Es correcto. Pues, embajador Ricardo Pasco, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Mi reconocimiento y cariño de siempre, muchos años de estar juntos en transmisiones. Y bueno, pues nos volvemos a encontrar y lo seguiremos haciendo. Te agradezco mucho, Carlos. Muchas gracias. Es la participación, colaborador, reflexiones y además análisis de este extraordinario académico como es Ricardo Pasco, ex embajador de México en Cuba. Esto va en serio. Continuamos.